Buenas tardes, esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Electrónica para estudiantes del Tecnólogo de Redes y Software del Instituto Tecnológico de las Américas. Hoy es sábado 26 de febrero del año 2022. El día de hoy estamos entrando a lo que sería el segundo parcial, en el cual nuestro objetivo principal es conocer métodos para analizar y resolver circuitos eléctricos o electrónicos. En principio nos vamos a concentrar en lo que son circuitos totalmente resistivos. Como pudieron notar, el primer parcial se concentró en el conocimiento de las magnitudes básicas de la electricidad y la electrónica, temas que ustedes ya deben tener, deben manejar con fluidez para poder entrar en lo que sería ya este segundo parcial. Antes de comenzar, pues les voy a mostrar las estadísticas del primer parcial. No puedo mostrarle a cada uno su examen, pero sí puedo mostrarle estadística. Y en general les fue bastante bien. ¿Pueden ver la gráfica? Sí, Como pueden ver, de 130 estudiantes que hay en todas las secciones que están conmigo en esta asignatura, pues más de 70 sacaron por encima de 9 de 10, así que eso es excelente. Fue incluso más que la mitad. Así que perfecto. Los felicito. Bien, mis hijos, antes de iniciar con lo que sería la presentación del día de hoy, en la cual trataremos lo que son las leyes fundamentales del análisis y la resolución de circuitos y de las cuales se basan todos los métodos de resolución de circuitos, que es la ley de Ohm y lo que llamamos las leyes de Kirchhoff. Vamos a repasar algunos términos de manera que no tengamos que aclararlos a medida que estemos trabajando ya en este tema. Así que por favor, levantando la mano, me gustaría que alguno de ustedes me diga a qué es lo que le llamamos corriente eléctrica. ¿Quién me dice? Freiner. la cantidad de electrones que recorren un material conductor eléctrico durante un tiempo determinado. Excelente, excelente, muy bien. Así es. Es la relación de la carga eléctrica, que es cantidad de electrones, así mismo como usted dice que recorre, ¿verdad? Un punto de un circuito o de un conductor o de un material en un tiempo determinado. Así es. Eso es la corriente eléctrica. No hay más que agregar. Así es. Muy bien. ¿Y quién me dice lo que es la diferencia de potencial? Betty. La diferencia de potencial es el trabajo asociado a mover una carga entre dos puntos en un circuito. Excelente. Muy bien. Muy bien. Si la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por un punto en un tiempo determinado, la diferencia de potencial es el trabajo asociado a mover esa carga. ¿Y qué es el trabajo en sí? Pues el trabajo es un producto de fuerza y desplazamiento. Sí, obviamente, si no hay desplazamiento de cargas, entonces no hay trabajo. Así es. Muy bien, excelente. Y un detalle, decíamos que dependiendo del efecto que tiene en la diferencia de potencial, que también le llamamos tensión o voltaje, un dispositivo, este podría ser clasificado de dos maneras. ¿Quién se acuerda? Ok, hoy solamente vinieron Frain y Betty, más nadie. Vamos a ver. Aaron José. Dígame, profesor, ¿puede repetir la pregunta? Sí, dependiendo del efecto que tiene la carga eléctrica en o la corriente eléctrica en la diferencia de potencial, los dispositivos electrónicos pueden ser clasificados de dos maneras. ¿Recuerda cuáles?
No recuerdo, siendo sinceramente. Manuel, Activos y pasivos. muy bien. Y Irving, o Iván, perdón, Iván. Iván, ¿verdad? El de Berser. ¿Cómo se llama el efecto que tiene un dispositivo activo en la tensión? Creo que eran capaces de que generar tensión eléctrica, algo así. Sí, sí, es cierto. Generan tensión o la controlan también. También pueden controlarla. ¿Cómo se llama el efecto que tiene un dispositivo activo? ¿Lo recuerda? No, no recuerdo. Ok. Michael. Los dispositivos activos son aquellos que pueden controlar el flujo de carga eléctrica como el usuario lo desee. O sea, ya puede bajar la tensión o aumentar la tensión. Y generarlo también. Ajá. ¿Cómo se llama el efecto que estos tienen en la tensión o en la diferencia de potencial? Creo, no recuerdo en realidad. Ok, vamos a ver. ¿Quién recuerda? Sadie Karen. Tampoco recuerdo más. Ok. Nadie se acuerda. Freiner yo sé que se acuerda. Y Betty también. Vamos a ver a alguien que... Ismael. Ismael López. ¿Usted lo recuerda? No recuerdo cómo se llama. Freiner, dígale usted. Disculpe, profe, usted preguntó el efecto, ¿cierto? Así es. El de proporcionar corriente, Sí, pero tiene un nombre eso. Y no Inductancia. proporciona corriente, proporciona energía. energía, inductancia. No, la inductancia es un efecto que tiene un dispositivo en específico, que es el inductor o la bobina. El efecto que tienen los elementos activos en la corriente o en el movimiento de cargas eléctricas se llama elevación de tensión. ¿No se acordaban de eso? Ah, ok. Bueno, solamente el nombre realmente me faltaba. Ah, Tenía la idea. sí, yo entendí que tú lo entendí, que entendía. Incluso me di cuenta que Iván y Michael más o menos tenían la idea. Lo que le faltaba era el nombre. Se llama elevación de tensión. ¿Y qué es lo que implica este? Pues, si es una elevación, quiere decir que como la diferencia de potencial, tal como lo dijo Betty, es la relación del trabajo requerido para mover una carga, entonces el trabajo debe ser positivo. Si el trabajo es positivo, recordamos en la clase que en física, cuando hablamos de trabajo positivo, lo que quería decir era que se transfería energía del entorno a el sistema. En este caso, nuestro sistema es la carga eléctrica, las cargas eléctricas. Entonces, si se le transfería energía al trabajo ser positivo, había una elevación de tensión, la tensión aumentaba. Lo cual quiere decir que los dispositivos activos le proporcionan energía al movimiento de cargas eléctricas, a las cargas eléctricas. Bien. Y los pasivos. ¿Cómo se llama el efecto? ¿Quién se acuerda? ¿Manuel? Genera una caída de tensión. Una caída de tensión, muy bien. No es que la generan, sí, exacto. Producen una caída de tensión. Así es. Una caída de tensión, entonces quiere decir que el trabajo es ¿qué? Negativo. Negativo. Y decíamos que cuando el trabajo era negativo, lo que estaba pasando era que desde el sistema se estaba transfiriendo energía hacia el entorno. Como en este caso nuestro sistema son las cargas eléctricas, entonces lo que estamos diciendo es que esa carga eléctrica están perdiendo energía. Bien. Por eso produce una caída de tensión. Así es como se ve. Y pues los dispositivos activos más comunes, hablamos de la batería, muchos semiconductores, transistores, etc. Y los pasivos, principalmente el que vamos a trabajar más, es el resistor, pero también hay bobinas, capacitores, etc. Muy bien, mis hijos. Y circuito eléctrico, ¿quién recuerda lo que era? Porque vamos a hablar de resolución de circuito, así que tenemos que saber lo que es. Will Daniel. Bueno, profesor, un circuito eléctrico es donde corre una intensidad de corriente
en un campo cerrado. No Tengo sé, la, no sé. tengo la idea No, no, realizada, pues. no me siento conforme con esa definición. Vamos con Sadie. En un circuito eléctrico es la unión de dos o más elementos que permiten circular la corriente eléctrica. ¿En qué, de qué manera están unidos? ¿Cómo se llama? Ah, ¿Cómo, ¿qué digo? en una trayectoria qué? Ay, no sé. En una trayectoria, Ismael, Cerrada, o en sea, una, interconexión de componentes ujú, eléctricos que transportan una corriente eléctrica en una trayectoria cerrada. en una trayectoria cerrada. Estos componentes o elementos o dispositivos eléctricos pues son algunos activos y otros pasivos. Bien, conectados en una trayectoria cerrada. ¿Por qué tiene que ser una trayectoria cerrada? Porque si no hay una trayectoria cerrada, no hay corriente eléctrica, no hay flujo de cargas eléctricas. Los electrones, ¿sí? Entonces en una abierta no hay corriente eléctrica. No, Ok. no hay corriente. Los electrones necesariamente tienen que poder volver a donde está el potencial, a su origen. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Cuando le ponemos una toma a tierra, que no necesariamente cerramos el circuito, Ujú. de forma indirecta lo estamos cerrando, ¿cierto? Así es, sí. Porque la Tierra también es como un punto en común. Como si fuera un punto en común. Es como si todos esos puntos que están a Tierra, tú hubieras puesto como un cable entre ellos. Exacto. O sea, básicamente tú lo estás cerrando. Así es. Manuel, ¿quieres decir algo? Profe, por esa razón es que cuando, por ejemplo, uno tiene un potencial, Ujú, o sea, un potencial que toca el cuerpo de uno ujú, y uno no está haciendo tierra, o sea, no le da corriente, pero inmediatamente uno toca la tierra, ujú. Así es. le da un corrientazo. Así es, sí, porque si tú no estás haciendo tierra, o no estás conectado, o no estás tocando el otro potencial, o el neutro, digamos, puede ser también, tú no estás cerrando el circuito. Pero si tú tocas la tierra, tú estás cerrando ese circuito. Entonces va esa corriente que va de potencial a tierra directamente. Si tú estás tocando otro potencial, tú vas a hacer como un cortocircuito entre los dos potenciales. Si tú vas al neutro, pues de potencial a neutro. Si tú no estás tocando nada, por ejemplo, ustedes ven muchas veces las aves que se posan en los cables de alta tensión. Eso de media tensión de 12.500 que están en la parte alta de los postes, que son 3. Ustedes ven la paloma que se posan ahí y no se electrocutan. Ahora, si una paloma de esa, digamos que abre la sala y es lo suficientemente grande para estar cerca o tocar otro de los cables, otro potencial, definitivamente se va a electrocutar. O si ustedes si entre un cable de eso, ustedes, vamos a suponer, con un hilo mojado, un cable o algo, lo tocan de ese cable a la tierra, pues también va a haber un corto. Va a haber un cierre a tierra, un corto circuito, porque se va a cerrar el circuito por ahí. ¿Entiendes? Una pregunta, profesor. Dígame. Si yo agarro un cable de alta tensión, Ajá. pero vamos a suponer, no tengo ropa, no tengo nada, Ujú. nada más lo agarro y estoy flotando, ¿no me Ujú. electrocutaría? No. Te pasaría igual que la paloma. Ahora, si tú tocas el otro cable que está al lado, o te acercas lo suficiente como para que el potencial, acuérdate que tiene un potencial alto, tiene una tensión alta, la media tensión es de 12.500. Si tú te acercas lo suficiente como para que la resistencia del aire no pueda parar los electrones que cruzan, va a hacerse un arco eléctrico, entonces ahí sí va a haber una falla y ahí tú te vas a electrocutar, porque todos los electrones van a pasar por ti. ¿Entiendes? Es Sí, así. profesor. Sí. Pero no es recomendable hacer nada de eso. Exactamente, no te recomiendo que lo hagas. Es así. Estos tipos que se roban la luz, que hasta de que se sientan, esos tipos son increíbles. Así que no lo hagan, mis hijos. No sé si ustedes han visto también en la televisión unas personas fuera de aquí, creo que en Estados Unidos, que le dan mantenimiento a línea de alta tensión, pero de alta tensión estamos hablando de 500
de 500 kilovoltios y así, que ni siquiera en este país hay de esas. Que lo hacen con un helicóptero y un traje que es conductor. ¿Ustedes lo han visto eso? Que ellos ponen como un... Yo sí. Ponen como Fue una... fue de ahí que me salió la idea, porque yo vi un video de un tigre que tiene un guante y él acercó las manos al cable, pero estaba como medio lejos, estaba Y como a comenzó, una distancia de un plano. y comenzó a salirle rayo. Sí, los rayos se le pegan en los dedos como si fuera, no sé, un superhéroe. No, lo que pasa es que ese guante que ellos tienen, esa ropa, no es un aislante. Eso no es de goma porque la goma no para ese potencial. Eso es todo lo contrario. Esa ropa es un conductor. Entonces lo que hace es que facilita que la corriente pase a través de ellos, pero que no se quede con ellos. ¿Tú me entiendes? Eso se llama una jaula de Faraday, ese efecto. Es como cuando, no sé si ustedes han oído que uno de los puntos más seguros para estar cuando hay una tormenta eléctrica es un carro. Pero no es por la goma del carro. Es porque la parte exterior, en la carrocería del carro, es metálica, es un conductor. Entonces si cae un rayo, lo más probable es que la mayor parte del rayo se disipe por la parte externa, porque también los electrones en los cables y todo usan lo que se llama el efecto piel. Ellos van por la superficie del material, no necesariamente por el centro. Frainer, ¿usted quiere decir algo? Sí, profe, respecto a eso, que por ejemplo a mí siempre tengo como que ese temor cuando uno está bregando con alta corriente, con altos voltajes, porque por ejemplo hay pinzas que la goma no es tan gruesa o algo, y si el voltaje es muy superior, o sea, uno lo puede llegar a sentir la corriente. Sí, pero ¿usted trabaja con alto voltaje? Porque eso no... No, pero es lo que le digo, yo llegué a hacer un curso y inventaba no mucho. Ah, exactamente, porque no es lo mismo usted trabaja con 110 voltios, hasta con 220, eso, todavía esos aislantes lo aguantan. Ahora, después de ahí se complica, ya las cosas tienen que ser de mayor nivel, es así. Y lo que le explicaba de esas personas que trabajan con el helicóptero y las altas tensiones, es que si ustedes se fijan, el helicóptero está en el aire, no está tocando nada. Y ellos ponen esa varilla para que no haya una diferencia grande cuando se acercan al helicóptero. En un momento dado, la corriente, el helicóptero y la misma persona se convierte en parte del mismo conductor. O sea, la corriente sigue fluyendo a través de ellos. Y ellos se ponen a trabajar con eso así. Entonces, claro, hay que ser sumamente guapo para eso, realmente. Pero bueno. Bien, mis hijos, viendo el tema de que ya más o menos comprenden lo que es un circuito eléctrico, lo que son elementos pasivos y activos, corriente y voltajes. También creo que no preguntamos, pero me gustaría que ustedes me digan qué es lo que es potencia eléctrica, ¿no? Eso también ya lo veremos más, ya lo vimos. ¿Recuerdan? Potencia, ¿se acuerdan? Vamos, Michael. La potencia eléctrica es la fuerza con la que de la energía que cruza por un circuito. No. Will. Bueno, profesor, yo entiendo por potencia eléctrica, que es el parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida por el circuito. Exactamente, muy bien. Y cuando hablamos de potencia eléctrica en función de un dispositivo, es la cantidad de energía que éste genera, si es una fuente, o que éste consume, si es un elemento pasivo. Así es. Acuérdense que energía es la cantidad de energía transferida en un tiempo determinado. Perdón, potencia. La cantidad de energía transferida en un tiempo determinado. Por ende, si es un generador de energía, una fuente de energía, es la cantidad de energía que esto transfiere al circuito en un tiempo determinado. Si es un consumidor, una resistencia o algo, es la cantidad de energía que éste transfiere, pero que más bien que él consume en un tiempo determinado. Muy bien, mis hijos. Entonces vamos a ver lo que sería el análisis y resolución de circuitos eléctricos. Con su permiso, vamos a iniciar lo que sería la presentación del día de hoy. Bien, ¿pueden ver el aula virtual? Sí. Dice método de resolución de circuitos, ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Para este tema tenemos una presentación que la veremos a continuación.
y unos ejercicios que se hacen en base a este PDF. Estos son los ejercicios y aquí lo van a subir. Los ejercicios eran para hoy, pero dado que, por ejemplo, ustedes van a ver el tema ya hoy en la tarde, entendí que era preferible ponerlo para el próximo sábado, para darle más tiempo a hacerlo, porque son unos cuantos ejercicios y se toma su tiempo, por lo menos al principio, cuando uno está comenzando a trabajar con las leyes de Kirchhoff y eso. Aquí están los ejercicios que ustedes van a tener que hacer. Son varios circuitos que ustedes van a tener que resolver usando pues las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Les comento que por favor no usen estos enlaces, estos hipervínculos que se generan en la guía o en otros puntos, porque eso lo genera automático el sistema y a veces no va directamente al ejercicio que me interesa. Por ejemplo, en este caso, si ustedes lo abren, lo que va a abrir son unos ejercicios que son de semanas, en unas semanas más para adelante, que ustedes todavía no lo entienden. Por eso les comenté, creo que desde el primer día, que vayan directamente a la información que está por la viñeta, por el label, donde dice actividades, ustedes toman eso. ¿De acuerdo? Para que no tengan problemas después. ¿Están conmigo, mis hijos? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Pues vamos directamente a la presentación entonces. Método de resolución y análisis de circuitos. Ley de Ohm. La ley de Ohm es un postulado hecho por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm y es una ley básica de los circuitos eléctricos. Esta ley permite expresar matemáticamente la relación causa-efecto existente entre aquellos materiales que se resisten al paso de la corriente eléctrica. La misma indica que para ciertos materiales la diferencia de potencial es directamente proporcional al flujo de corriente que las atraviesa. Aquí pueden ver la diferencia de potencial, que también le llamamos tensión o voltaje, es igual a la resistencia, una constante que le llamamos resistencia, que viene dada por las características del dispositivo, la construcción del dispositivo, sus materiales y el área del mismo, y pues y la corriente eléctrica. Aquí podemos ver rápidamente que a medida que aumenta la corriente eléctrica, así mismo va a aumentar la diferencia de potencial. Y viceversa, si aumenta la diferencia de potencial, también va a aumentar la corriente eléctrica, siempre y cuando la resistencia se mantenga constante. También de aquí podemos ver que a medida que aumenta la resistencia, si despejamos ahí, veremos que a medida que aumenta la resistencia de un dispositivo, la corriente va a disminuir, porque son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Continuamos. La resistencia eléctrica es la propiedad que tienen dos materiales de oponerse al paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual con la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el sistema internacional es el ohmio y se representa con la letra griega omega en mayúscula. Para su medición en la práctica existen diversos métodos, pero el principal pues es el uso de los ómetros. También tenemos lo que es su unidad recíproca o contraria, que es la conductancia, que es medida, su unidad es el Siemens. También se puede usar como unidad el mho, que es como ohm al revés, MHO, perdón. Y también se representa con el mismo omega, pero para arriba, al revés. Como si fuera esta herradurita, pero para arriba. O con la S de Siemens, que es el más común. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, yo.
Profesor, ¿la resistencia puede ser llamada también impedancia? Sí y no. Lo que pasa es que la impedancia es una resistencia, pero en el caso de la impedancia, principalmente cuando tenemos AC, se suman tanto lo que llamamos el componente real de la corriente como el componente, ¿cómo que le llaman a eso? Wow, imaginario, ¿qué le dicen? No, que lleva una I, pero no imaginario. Wow. ¿Cómo te digo? Mira, la AC, la AC tiene cuando tú la separas, la corriente alterna, tiene una parte activa, que es la resistencia como tal, que es la real, la que se mide, y una parte que es imaginaria, así mismo con la I, como el número I, que es raíz de -1. Pero que eso tiene que ver principalmente con la frecuencia de la corriente. Entonces, la impedancia es un concepto más grande, porque la resistencia solamente se refiere a la parte real, que en el caso de la corriente directa, que es la que estamos usando en este caso, toda la impedancia en este caso sería la resistencia, pero en la corriente alterna tenemos un componente real, que es la resistencia, y un componente imaginario que depende de la frecuencia de los cambios que tiene la corriente con el tiempo, que sumados forman lo que es la impedancia. Pero excelente pregunta, porque es así. Tú puedes ver, y de hecho el término que se usa cuando hablamos de descargas eléctricas, cuando hablamos de corriente alterna, de la que está en la calle, electricidad, hablamos de la impedancia, porque es un término más abarcador. ¿Entiendes? Ok, comprendo. Sí, así mismo, por eso yo le decía que en la electrónica nos concentraremos principalmente en la corriente directa, y que solamente íbamos a hablar de esos layos, lo que era la inductancia y la capacitancia. Porque en el caso, vamos a suponer, de los inductores, buena parte de la resistencia de ellos no imaginaria el nombre, se me fue, creo que esa... bueno, la cosa es que tiene depende de la frecuencia, se tiene que multiplicar por el número imaginario, por I. Entonces, lo que más genera un inductor no es tanto resistencia como tal, sino más bien una impedancia alta. ¿Entiendes? Por eso no se podemos dar mucho detalle en esa parte, porque eso es más eléctrico. Y es muy buena tu pregunta, de hecho. Esa cabe ya en la corriente alterna. Sí, sí. Cuando hablamos de corriente directa, la impedancia es prácticamente la resistencia. ¿Entiendes? Ahora, sí, pero en la alterna es la impedancia y la resistencia. Exactamente. No, en la alterna la impedancia tiene un factor real, que es lo que llamamos resistencia, y un imaginario que sumados te dan impedancia. ¿Entiendes? Ok. Eso es así. Muy bien, excelente pregunta. Continuamos, mis hijos. Como les decía, la conductancia es el valor recíproco a la resistencia. O sea, contrario, ¿no? Entonces, si la resistencia es la propiedad que tiene un material de oponerse al paso de la corriente eléctrica, la conductancia es la propiedad que tiene este mismo material de facilitar el paso de la corriente eléctrica. ¿Entiendes? En tal razón, pues la resistencia, usando la ley de Ohm, se muestra como voltaje sobre corriente. La conductancia sería 1 sobre la resistencia o corriente sobre voltaje. ¿De acuerdo? Continuamos. Sí. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo, que es calcular la intensidad de corriente que atraviesa una resistencia de 500 ohmios, la cual está conectada a una batería de 12 voltios. En este caso, pues tenemos este circuitico compuesto nada más por una fuente y una resistencia. La fuente tiene una fuerza electromotriz de 12 voltios y la resistencia es de 500 ohmios.
les comento que para fines teóricos se asume que la resistencia de los conductores que conectan un dispositivo de otro es cero, que tienen una conducción perfecta, lo cual en la realidad no es posible. Hasta ahora no se ha conseguido un material que sea un conductor perfecto, que pueda conducir todo y no se oponga en nada a la corriente. Pero esto se asume para fines teóricos, ¿no? Por tal razón, entonces solamente tenemos voltaje, usando la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente. Como tenemos el valor de la resistencia y del voltaje, solamente tenemos que despejar a corriente y nos queda que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que es 12 sobre 500, 12 voltios sobre 500 ohmios, me da 0.024 amperes, o lo que es lo mismo, 24 miliamperes. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí. pues continuamos, mis hijos. Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. Algo interesante, mis hijos, es que cualquier circuito eléctrico, cualquiera, puede ser analizado usando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Cualquiera. Ahora, dependiendo de las características del circuito, esto puede ser más o menos complejo. Por eso existen otros métodos que al final lo que son es simplificaciones de las mismas leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm para facilitar la resolución de circuitos. Bien, continuamos. Antes de hablar de la ley de Kirchhoff, tenemos que hablar de algunos términos que vamos a estar usando y que deben ser entendidos antes de proceder. Primero, el término llamado nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto de un circuito donde se conectan tres o más ramas. Por ejemplo, esto es un nodo. Siguiendo una nota que me gusta siempre aclarar es que algunos de ustedes tal vez puedan ver en internet, en Google, que diga que un nodo es un punto de un circuito donde se conectan dos o más ramas. Yo digo, bueno, eso no es cierto, porque para que yo tenga un nodo yo tengo que tener una derivación de corriente. Y si yo pongo un punto aquí, yo estoy conectando pues este dispositivo de este. Yo podría decir, esta es una rama y esta es otra rama. Pero la corriente a través de ellos es la misma. Entonces, para fines prácticos, lo que estamos haciendo es poniendo esos dispositivos en lo que llamamos, que vamos a ver más adelante, una conexión en serie. No es un nodo. Para que haya un nodo tiene que haber derivación de corriente. Para que haya derivación de corriente tenemos que tener por lo menos tres ramas. De 3 para adelante. Pueden ser 3, 4, 5, lo que sea. Pero la corriente debe poderse dividir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, mis hijos? Como el D y el B, profe, en ese ejemplo. Esa era la pregunta que yo iba a hacer. ¿Cuántos nodos tiene ese circuito? 4. 4. ¿Alguien tiene otro número? Yo digo 2. 1. Tiene 2, 1. 1. Que son 4. Ok, tenemos 2, 1, 4. ¿Alguien más? Está mandado 4. 4. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo con esos números? 2, 1 y 4. Bien, vamos a ver cuántos hay. En este circuito es bastante fácil porque incluso están marcados A, B, C y D. Como ven, A tiene 1, 2, 3 ramas. B, 1, 2, 3. D, 1, 2, 3 y C, 1, 2, 3. No puede ser, digamos, este punto o este porque estos están conectando dos dispositivos entre sí.
no hay una derivación de corriente, por eso no hay un nodo. ¿De acuerdo? Bien, pero estamos hablando de ramas y todavía no sabemos lo que es una rama. Así que es importante decir su definición. ¿Qué es una rama? Pues una rama es un camino de un circuito que conecta dos nodos entre sí y por el cual circula una única corriente en una sola dirección. Siguiendo esa definición, ¿cuántas ramas tenemos aquí? ¿Quién me dice? Nadie. Repite, profesor, ¿qué fue lo que te dijo hace un segundo? ¿Cuántas ramas tenemos en este circuito siguiendo esta definición? Camino de un circuito que conecta dos nodos entre sí y por el cual circula una única corriente en una sola dirección. 8, profesor. 8. ¿Okay? ¿Quién dice Yo otro digo, número? yo digo 6. 6. 6, creo yo. 6. 3. 3. Tenemos 3 opciones. ¿Sigan? ¿Alguien más dice otro número? Yo también digo que 3. Ok, 3. Todo el mundo está de acuerdo que son o 8, o 6, o 3. ¿Verdad? Bien, vamos a ver cuántas hay. Vamos a llevarnos de la definición. Dice camino de un circuito que conecta dos nodos entre sí. Entonces, si yo tengo que estos son mis nodos, un camino sería de A a B. Esto sería una rama, una. De B a D, otra, 2. A D, 3. B a C, 4. D a C, 5. Y C a A, 6. Hay 6 ramas ahí. ¿Lo vieron? Sí. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, profesor. ¿Qué es lo interesante con saber cuántas ramas tenemos? Que la cantidad de ramas que tú tienes en un circuito te dice cuántas corrientes de rama tú tienes. O sea, cada rama tiene una corriente independiente o con un valor independiente de las otras. Lo cual quiere decir que como lo que yo voy a buscar, luego veremos, en el análisis de circuito es principalmente las corrientes de rama. La cantidad de rama me dice cuántas corrientes yo voy a tener y por ende cuántas incógnitas yo voy a tener. Al final, lo que se busca con la aplicación de las leyes de Kirchhoff es tener una cantidad de ecuaciones simultáneas para poder resolver esas variables. Entonces, si yo tengo 6 variables, que son mis 6 ecuaciones, yo voy a que son mis 6 corrientes, yo voy a necesitar 6 ecuaciones. ¿Entienden? Bien, continuamos. Último término, lazo. Camino cerrado alrededor del cual puede circular la corriente eléctrica. Nota, para que la corriente eléctrica circule siempre se requiere de un camino cerrado. Es así. ¿Cuántos lazos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos, mis hijos? 4. 4. 4, yo creo que 4. 4. ¿Alguien tiene otro número? Tres. 3. Yo creo que 3 también. Ok, tenemos 4 y 3. ¿Alguien tiene otro número? 5. 5. 4, 3 y 5. ¿Alguien más? Ya, todos están de acuerdo que son o 4 o 6 o 5. Bien, pues 3, profesor, no sé. 4, 3 o 5. Ok, pues vamos a contarlo entonces. Hablamos de camino cerrado. Obviamente un camino cerrado que yo puedo volver al mismo lugar donde empecé, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar en A. Yo tengo A, B, D, A. Ahí tenemos 1, ¿verdad? Pero yo puedo decir A, B, C, D, A. Ese es otro, 2.
volví al mismo lugar que empecé. Pero si yo comienzo en B, yo puedo decir B, C, D, B. Otro. Tenemos 3. Pero también yo puedo decir A, D, C, A. ¿Cuánto van? 4. 4 con este, ¿verdad? Ajá. Ok. Y también puedo decir A, B, C, A de nuevo. 5. Pero también yo puedo decir A, D, B, C, A. 6. O también puedo decir C, D, B, A, C. 7. Más o menos eso es lo que hay. Por ahí nos fuimos más o menos. Ya los otros son equivalentes. ¿Lo vieron? Siempre que yo pueda volver al mismo punto, es un lazo. Profesor, entonces no hay un límite fijo, o sea, que uno puede decir. Siempre que sí lo hay porque llega un punto en que ya tú no puedes, vamos a suponer, ya yo me fui por aquí. Ya yo no puedo hacer así, ya yo lo cogí. Sí, realmente, prácticamente dependiendo de donde tú lo cojas, si puedes hacer un camino cerrado, es un lazo. Tan sencillo como eso. Por un ejemplo, usted lo puede coger desde A, D y por la B, y después lo puede coger desde la D hasta la A y subir por la B. Sí. Pero si te fijas, ese y este es el mismo. Solo que tú lo estás cogiendo son limitados, pero hay muchos. Pero hay muchos, exactamente. Depende del circuito, porque lo que pasa es que este circuito es medio engañoso porque tiene mucha rama. Al tener tanta rama, tiene muchos caminos, muchos lazos. Ahora, es importante que puedan diferenciar lo que es un lazo de una malla, que es un concepto que veremos después. Que tal vez, por eso muchos de ustedes tal vez piensen que nada más había 3, y es porque el análisis de mallas se usa mucho, porque es relativamente cómodo para analizar circuitos, pero el análisis de malla viene de las leyes de Kirchhoff. O sea, necesariamente tenemos que entender esto primero para ir caminando a los otros métodos. ¿Qué es lo que pasa con la malla? Bueno, que una malla es un lazo que no tiene un lazo adentro. Es un subconjunto del lazo. Por eso, vamos a suponer, esto de aquí afuera no es una malla, porque tiene 2 lazos adentro, ni este de aquí afuera, ni ese por aquí, ¿tú me entiendes? Solamente en este caso, solamente habrían 3 mallas. Pero no estamos hablando de mallas, estamos hablando de lazos. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos hablando del análisis de mallas, que lo veremos en unas semanas. ¿De acuerdo, mis hijos? Bien, pues vamos ya a entrar de lleno en lo que son las leyes de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff, también llamada ley de corrientes de Kirchhoff. La suma algebraica de las corrientes que confluyen en un nodo de un circuito es igual a 0. Por regla general, pues asumimos que las corrientes que entran son negativas y las que salen son positivas. Siempre les comento que no es que una es mala y otra es buena. Simplemente es una manera de uno diferenciar una de otra. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esa misma regla, en este nodo, ¿cómo sería la expresión? Y 1, ¿cómo sería? Positiva porque sale, ¿verdad? Y 2, negativa. Negativa porque entra. Y 3, negativa. Y 4, positiva. Positiva. Entonces, si es la suma algebraica de todas las corrientes que confluyen, sería I1 menos I2 menos I3 más I4 es igual a 0. ¿Lo vieron? Sí. Eso ya en sí es una ecuación. Ahora, si esa ecuación yo paso los valores negativos al otro lado de la igualdad, me queda I1 más I4 es igual a I2 más I3. Y por este resultado podemos entender que hay otra forma de expresar la primera ley de Kirchhoff, que es que la suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen de ese nodo. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, esa expresión y la anterior son equivalentes. Es la misma expresión o la misma ley, dicho de formas diferentes. ¿Me siguen, mis hijos?
Sí. Muy bien, continuamos entonces. Segunda ley de Kirchhoff, también llamada ley de tensiones o ley de voltajes de Kirchhoff. La suma de las tensiones de cualquier camino cerrado de un circuito es igual a cero. Ya habíamos hablado que un camino cerrado es un lazo, ¿no? Imagínense que tenemos este lazo aquí. Yo tengo una elevación de tensión, porque esto es una fuente. Entonces yo puedo decir, bueno, que B4 es positivo. Entonces yo puedo decir más B4 menos B1 menos B2 menos B3 es igual a cero. Ahí yo tengo todos los voltajes en ese lazo o en ese camino cerrado. Pero yo también podría decir más B4 menos B1 menos B2 menos B5. Si ustedes se fijan, este es otro lazo por aquí. Es igual a cero. Este es un lazo y este es otro lazo. ¿Lo vieron? ¿Podría repetir, profe? Claro que sí. Tenemos aquí dos lazos. Tenemos uno que es este que está con las líneas fuertes, ¿verdad? Continuas. Entonces, si le aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, tendríamos que más B4 menos B1 menos B2 menos B3 es igual a cero en este lazo. Pero si yo uso también esta parte que está punteada, yo tengo otro lazo totalmente diferente. Entonces yo tendría más B4 menos B1 menos B2 menos B5 es igual a cero. ¿Lo vieron? Sí. Profe, una pregunta. Sí, lo escucho. Usted tomando la dirección de la corriente referente al punto. No te estoy entendiendo. Está oyendo como entrecortado, no sé. O sea, el sentido de la corriente. Lo está tomando referente al punto de repartir. Wow. Creo que tú dices que la dirección de la corriente yo la estoy tomando desde aquí. Exacto. Yo no estoy asumiendo todavía ninguna dirección de corriente. Yo simplemente le estoy poniendo los valores. Como esto es una elevación de tensión, yo lo considero positivo. Como esto es una caída de tensión, lo considero negativo. Solamente por eso. Yo todavía no estoy diciendo para dónde está la corriente. Ahora, viéndolo de esa manera, yo pensaría, bueno, que la corriente va en este sentido. Pero no, yo hasta ahora no he llegado ahí. Profe, una pregunta, ¿siempre será igual a cero? Sí. Así es. Porque la otra forma de ver la segunda ley de Kirchhoff es que la suma de todas las elevaciones de tensión es igual a la suma de todas las caídas de tensión en un lazo. ¿Entiende? Entonces las tensiones siempre tienen que estar equilibradas, siempre tiene que dar cero. ¿Me sigue? Sí. Muy bien, entonces aquí ven la expresión. Menos B1, menos B2, menos B3, más B4 es igual a 0. Viéndolo de la otra manera y despejando acá, yo tengo la única elevación, que sería esta fuente, B4, es igual a las caídas, a la suma de las caídas, B1 más B2 más B3. ¿Se entiende, mis hijos? Sí. Muy bien. Esto se entiende más fácil con un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Pueden ver la pizarra? No, no. No, No ha subido todavía. ¿Y ahora? no se Ahora ve. sí. Muy bien. Ejemplo. Análisis.
Ok. Tenemos este circuito. Para analizar un circuito, lo primero que tenemos que saber es cuántos nodos, cuántas ramas y cuántos lazos tiene, para ver cómo yo le voy a entrar a él, ¿no? Entonces, ¿cuántos nodos tiene ese circuito? 2. 2 nodos. Muy bien, tenemos uno aquí y otro aquí. Está fácil, ¿verdad? ¿Y cuántas ramas? ¿Cuántas? Serían 3 ramas. No te estoy escuchando. Me lo dijiste, pero como que no te entiendo. 3. 3. Muy bien. Tenemos una rama aquí que viene de este nodo a este nodo. Tenemos otra que viene por aquí y otra que sigue por acá. 3 ramas. ¿Cuántos lazos tiene? Tres también. 3. 3 lazos, muy bien. Tiene un lazo aquí y uno por fuera completo. Así es. Muy bien. Ok, mis hijos. Conociendo ya la cantidad de ramas que tiene este circuito, pues ¿cuántas corrientes de rama tiene? Sería 3 entonces. 3, exactamente. Yo tengo tantas corrientes de rama como ramas, ¿no? Y pues en este caso ya incluso están marcadas. De hecho, lo primero que uno hace cuando va a resolver un circuito eléctrico es dibujar las corrientes. Usted va a ponerle una dirección a la corriente que es arbitraria. O sea, no hay manera de ustedes estar seguros de la dirección que tiene la corriente en una rama hasta que usted complete el análisis del circuito. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, mis hijos, que usted va a elegir una dirección de la corriente, la que usted entienda prudente, pero puede ser que esa dirección no sea la correcta. ¿Qué va a pasar si es eso? Pues que usted va entonces a recibir un resultado en negativo. Eso no quiere decir que el ejercicio esté mal. Eso simplemente lo que quiere decir es que esa corriente es de la magnitud que ustedes recibieron. Por ejemplo, si la respuesta es menos 2 amperes, por decir un número, esa corriente es de 2 amperes, pero en una dirección contraria a la que ustedes eligieron. ¿Me siguen? O sea, la respuesta no está mal. Lo que ustedes quieren, que es el valor de la corriente, lo tienen. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos la cantidad de nodos, ramas y lazos. Ya dibujamos nuestras corrientes, le ponemos un nombre, y 1, y 2, y 3, y A, y B, y C, Pedro, Juan, María, como ustedes quieran ponerle. Ustedes le ponen 3 nombres a esa corriente. Que ustedes sepan cuáles son. Ustedes trabajan mucho con algoritmos, son variables, como cualquier otra. Entonces, bueno, esos serán las incógnitas de las ecuaciones o del sistema de ecuaciones que yo quiero resolver. Al final, para yo resolver este circuito, yo lo que necesito principalmente son los valores de corriente en cada rama. Ya con eso yo puedo tener todo lo demás. Un detalle importante a tomar en cuenta como ejemplo, aunque no esté en este ejemplo, es que si en una rama hay una fuente de corriente, la corriente de esa rama es la de la fuente. ¿De acuerdo? No importa los dispositivos que haya ahí metido. Si hay una fuente de corriente, la corriente es la de esa fuente. ¿Me siguen? Bien, pues entonces ahora vamos a buscar nuestras ecuaciones. ¿Cómo lo hago? Pues usando la ley de Kirchhoff. Voy a usar pues la primera ley de Kirchhoff primero. Aplicando primera ley de Kirchhoff. Kirchhoff, como dicen los españoles. O ley de corrientes de Kirchhoff.
¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? ¿Quién se acuerda? Pueden leerlo, mis hijos. Yo imagino que en su computadora ustedes tienen la presentación abierta, ¿verdad? Realmente no. Eso sería una buena práctica. ¿Cómo La dice? ley de Kirchhoff. Oh, bueno. ¿Cómo dice, mis hijos? La primera ley de Kirchhoff. La suma algebraica de las corrientes que fluyen en un nodo de un No, que circuito es confluyen. igual a cero. Confluyen, sí. Que confluyen en un nodo es Igual a cero. igual a cero. Muy bien. Entonces, yo tengo, ya hablamos de que tenemos dos nodos. Vamos a coger este de aquí arriba. Por regla se decía que los que entraban eran de qué polaridad y los que salían de cuál polaridad. Positivos los que salen y negativos los que entran. Ok, pues vamos a hacer esa ecuacióncita. ¿Y uno qué sería? Salida. No, mira la flechita, está para allá, está entrando. Ah, ok. Sí, esa que Activa. está entrando. Sería menos I1. I2. Menos I2. ¿Se ve bien? La flechita Sí. está para afuera, ¿eh? Mírala aquí, es la flechita azul, ¿eh? Positivo. Sí, menos Más I2. Más I2. Oh, ok. Sí. I3. Menos I3. Más I3. Más I3. Está saliendo también. Todo eso es igual a 0. Ok. Profe, ¿por qué más I2? Porque I2 está saliendo. Míralo por acá. Y la I1, ¿cómo pasa? Pero I3 va para otro nodo. ¿Y qué está haciendo I1 entrando? I1. Ah, es que al nodo, ok. Que no se ve bien. Ok. Déjame agrandarlo un poquito más, espérate. Vamos a ver. Parece que no se Es está que viendo bien. ahí está el nodo. Sí, se ve bien, profesor. Ok, vamos a poner un poquito más grande. Ahí. ¿Se ve mejor ahí? Miren la cabecita. La flechita indica para allá. Es este nodo el que nos está interesando ahora. Este de aquí arriba. Entendí. Y uno está entrando. Y 1 está entrando, por eso la consideramos negativa. Y 2, dijimos que está saliendo. Acuérdense que estas direcciones son arbitrarias. Cuando ustedes estén haciendo un circuito, son ustedes que le van a poner esa dirección. Fui yo que le puse esa. Pero realmente yo no sé qué dirección tiene hasta que lo complete. ¿Entienden? ¿Entienden, mis hijos? Ok. Sí. Entonces, I3 también yo consideré que iba saliendo del nodo, así que también es positivo. Ok. Entonces tenemos otro nodo aquí. Podríamos hacer esa ecuación de ese otro nodo también. En este caso, I1, ¿cómo viene? Acuérdense que la rama viene de aquí a aquí. Para este nodo. I1, Negativo. ¿qué polaridad tendría? Negativo. No, es positiva. Porque I1 sale de aquí y entra por acá. Tú tienes que verla como que viene así, ¿eh? Mira esa dirección. Es así que va. ¿Lo ves? Con la manecilla de reloj, profesor. Exactamente. Entonces, Eso es como la manecilla de reloj. exactamente. I1 va siguiendo la misma manecilla del reloj. I3, entonces, ¿qué está haciendo? O I2, vámonos con I2. I2 Ah, I2. Entrando. Negativo. entrando sería negativa. I2. E I3, Positivo. ¿cómo fue? Positiva. No, es negativa, porque está entrando también. Mira aquí. Si esta entra, esta también. Igual a 0. Entonces, mis hijos, si ustedes se fijan, esta ecuación. José, espera, un segundo. Sí. José Joaquín, mutees, por favor. Sí, por favor, hay alguien que tiene como una música. Gracias. Los vecinos míos son muy queridos ellos. Bueno, Discúlpeme. póngase en mute. Cuando usted quiere intervenir, usted entra y dice lo que vaya a decir. Ok. Bien. Si ustedes se fijan, mis hijos, esta ecuación y esta ecuación es la misma. Mira, si ustedes pasan estos valores al otro lado de la igualdad, van a tener esto mismo. Van a tener menos I1 más I2 más I3 igual a 0. Igualito.
Y igual, si ustedes pasan esta por este lado, van a tener más I1, menos I2, menos I3. Entonces, esto nos enseña algo. Si en dos nodos confluyen la misma cantidad, las mismas corrientes, no vale la pena usarlos para ecuaciones distintas. Podemos sacar una sola ecuación. Porque recuerden que lo que estamos buscando son unas ecuaciones simultáneas para yo poder resolver o conseguir estas incógnitas. Entonces, si yo tengo dos ecuaciones iguales, no me sirve para nada. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tuviera, vamos a suponer, otra rama por aquí. Esta rama implicaría que aquí y aquí hubieran dos nodos diferentes. Esta corriente sería otra y esta sería otra. Entonces así yo tal vez puedo usarlo, porque aquí tal vez tendría otra corriente. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, mis hijos? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Si ya por lógica sabemos que siempre va a dar cero, se puede hacer directo un ejemplo, sin usar muchas fórmulas, investigar los nodos. Decir un ejemplo, ese circuito es igual a cero. No es que el circuito no es igual a cero. Eso es una ecuación que tú tienes. Pero esa ecuación, tú no sabes cuánto es. Tú no sabes cuánto es I1, ni I2, ni I3. O sea, I1 podría ser, qué sé yo, 3. I2 podría ser 2. Y I3, 1. Y eso te va a dar 0. Pero tú no lo sabes. Y lo que tú quieres es esos valores. A ti no te importa eso. Que dé 0. Eso, por definición, te va a dar así. Porque el tema es que en un nodo, toda la corriente que entra, como habíamos hablado, salen. En ese punto no se queda corriente. La corriente no se queda estática. Por eso se dice que es igual a 0. Todo lo que entra sale. Entonces, cuando tú escribes eso en una expresión matemática, tú lo único que estás diciendo, bueno, en ese nodo, toda la corriente que entró salió. Entonces, para mí, el total de la corriente en ese nodo es 0. ¿Entiendes? Pero tú no sabes cuánto hay 1, cuánto hay 2, ni cuánto hay 3. Y al final eso es lo que te interesa. Ok. ¿Entiendes? Sí, sí. Muy bien, mis hijos. Como te dije, bueno, que por si acaso no lo captaste, yo te dije, bueno, podría ser 3, 2, 1. Pero podría ser 1.999.000 para y 1. O lo que sea, no importa. Tú sabes que esos son 3 variables diferentes. Son 3 números que tú no sabes qué son, pero cuando tú los sumas te va a dar 0. O sea, cambian los valores, pero el resultado será 0. Cuando tú lo sumas te va a dar 0. Ahora tú no sabes qué números son. Y al final eso es lo que te interesa. Lo que te interesa es el número. Okay. Para eso son las ecuaciones. Ok, mis hijos. Entonces, como habíamos hablado que esta ecuación, usar este nodo o este nodo te va a dar la misma ecuación, entonces vamos a quedarnos con uno solo. En este caso me voy a quedar con la de arriba. Yo necesito 3 ecuaciones. ¿Cómo consigo las otras 2 ecuaciones? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, también llamada ley de voltajes de Kirchhoff o ley de tensiones de Kirchhoff. En vez de un 1 puse un 0. Pero tenemos un detallito, ¿verdad? La ley de tensiones de Kirchhoff, normalmente la que la expresamos es en función de tensiones. Entonces lo mejor que podemos hacer, aunque es algo que normalmente uno lo obvia después de que uno tiene ya cierta práctica haciendo estos circuitos, pues lo más fácil es ponerle un nombre. Tú tienes que poner un nombre a cada voltaje. Vamos a poner, yo voy a poner a este V1. Voy a poner más pequeño para que me quepan. Y a cada uno le voy a poner un valor. Digo, un nombre. B1, este será B2. Digamos que este va a ser B3. Este podría ser B4. B5. B6. Y B7.
Y pues también me conviene ponerle la polaridad. ¿Qué pasa? Ok. Como eso es una fuente, yo sé que la parte larga de la fuente es el positivo. Incluso en este caso ese simulador me lo dice. Es el positivo. Así que yo simplemente lo pongo. Y este de aquí abajo es el negativo. En el caso de las resistencias, como son elementos que se oponen al paso de la corriente, si ya yo dije que la corriente iba en este sentido, la polaridad debe ser contraria a la dirección de la corriente. Entonces yo tengo que decir que la diferencia potencial va en este sentido. Tengo que ponerle positivo, negativo. Entra por el positivo y sale por el negativo. Y así sigo. Esto es una fuente, me dice también cuál es la polaridad, me dice que es la positiva, míralo aquí donde lo dice, así que simplemente la pongo. Ok. Bien, mis hijos, ya teniendo los nombres que van a tener cada tensión en cada dispositivo, pues yo puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la suma de las tensiones en un circuito cerrado es igual a 0. Un camino cerrado es igual a 0. Un camino cerrado es igual a 0. Muy bien, entonces yo tengo, como habíamos hablado, 3 lazos o 3 caminos cerrados. Yo tengo este y tengo este por aquí afuera. Voy a coger este y el de afuera. Yo podría coger este y este, o podría coger este y el de afuera, no importa. Pero nada más necesito 2 porque necesito 3 ecuaciones y ya tengo una. Así que con eso pues me es suficiente, ¿no? Voy a tomar este lazo y el de afuera. Para 2 voy a tomar este lazo. Un detalle es que en vez de yo poner lo que son las elevaciones de tensión y las caídas de tensión, voy a hacer lo que un compañero estuvo preguntando ahorita. Dado que yo asumí la dirección de la corriente, yo voy a decir, bueno, que la polaridad de ese voltaje depende de por dónde entra esa corriente. Eso me va a ayudar a lo que es la resolución matemática. No es que le va a agregar muchas cosas, pero vamos a tener menos negativos. Porque casi siempre tenemos mucho más elementos pasivos que activos en este tipo de ejercicio. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Voy a tomar este primer lazo. Quedamos que I1 viene de aquí a aquí y voy a comenzar en la fuente. Se supone que I1 entra por aquí, entonces yo puedo decir que B1 sería negativa porque entra por el negativo, menos B1 más, sigue por aquí, B2, porque entra por el positivo, ¿verdad? Más, bajo aquí, más B3, doblo por aquí, más B7 es igual a 0. Con eso ya tengo la ecuación de ese lazo. Ahora vamos a hacer uno por todo el perímetro del circuito.
Ya le llamaremos ecuación 3. Comenzar en el mismo punto, menos B1 más B2, pero aquí en vez de doblar sigo derecho y digo más B4, bajo por aquí, más B5, sigo por acá y me encuentro con esta fuente, entonces entra por el positivo, más B6, sigo por aquí, más B7, y eso es igual a 0. Bien, tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, pero hay algo que no me cuadra. Ustedes lo ven, ¿qué tienen estas ecuaciones que no me facilita lo que es la resolución de un sistema de ecuaciones simultáneas? Que uno tiene más valores, claro. No, eso no. Incluso la cantidad de valores ni siquiera lo sé todavía. ¿Alguien más? Maestro, yo tengo la duda. Eso se está haciendo en malla, ¿verdad? No, eso se llama, eso es ley de Kirchhoff. El análisis de mallas es un derivado de la ley de Kirchhoff que lo vamos a ver en 2 semanas. Pero eso no es el método de malla. Ese es de donde viene el método de malla. Todavía no me han dicho qué problema tiene para yo resolver estas 3 ecuaciones. Bien, mis hijos, el problema que tiene es el siguiente. Para yo resolver 3 ecuaciones simultáneas, en las cuales yo tengo 3 variables, yo necesito que esas 3 ecuaciones estén en función de esas 3 variables. Y si ustedes se fijan, mientras que aquí yo tengo mi variable, que son la corriente, aquí yo lo que tengo son unos valores de voltaje. Por tal razón, necesito convertir estas ecuaciones a ecuaciones que tengan función de los valores de las corrientes para yo poder resolverlo. ¿Y cómo yo convierto estos valores de voltaje en valores de corriente? ¿Quién me dice? Con la ley de Ohm. Con la ley de Ohm. Aplicando ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia. No, por resistencia. Sí, por resistencia, es la intensidad que queremos. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a poner cada uno de los voltajes con su equivalente. En el caso de 12 voltios, de 12, digo de B1, ¿cuántos voltios sería? 12, lo dije, ¿verdad? Tuve ahí un lapsus, ¿no? Necesariamente son 12 porque es una fuente de voltaje. Ya ella me dice de cuánto voltio es. Y B2. Déjame escribir aquí. La ley de Ohm es igual a voltaje 120. igual a resistencia por corriente. 120, sí. ¿De dónde usted sacó ese 120? Hoy del voltaje por la resistencia por 10 ohms. Digo, no. Ahí no dice voltaje por ahí resistencia, ahí dice resistencia por corriente. Falta la intensidad. Entonces, el voltaje sería la Dividiendo, resistencia, que son 10, por la corriente, que es I1. Yo todavía no sé cuánto es esa corriente. Pero sí sé que esa es la corriente que fluye a través de esa resistencia. Seguimos. B3. Mírenla aquí. ¿Cómo sería? Profesor, una pregunta, ¿y por qué usted sabe que I1? Porque esa es la corriente que fluye a través de esa resistencia. Ok. Acuérdate que dijimos que la corriente en una rama solo pasa una única corriente. Entonces, en esa rama, todos los dispositivos que están en esa rama, a través de ellos pasa la misma corriente. Que le pusimos I1. Tú le podías poner Pedro, María, como tú querías ponerle, pero le pusimos I1. Bien. B3. ¿Cómo sería? 100 por I3. Por 100 I3. por I3. Muy bien. B4. 50 por I4. ¿Por quién? Está por I2. Por I2. Muy bien.
B5. 20. 20 por I2. 20 y 2. B6. 9 9 voltios. 9 voltios. 9 voltios. 9 voltios. El valor de voltaje que me interesa. Y por último B7. 200 por 200 por I3. Por I3, ¿estás seguro? Por I1. Hay uno. No se oye. Por esa rama todo, la corriente es una sola y es esta. Esa es de I1, Y 1, sí, lo que pasa es que alguien dijo I3. Yo dije Ok, mis hijos, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sustituir estos valores en estas ecuaciones para que queden en función de I. Y eso lo vamos a hacer en otra página, pues ya no tenemos espacio. Vamos a limpiar un poquito esto, ya no nos interesa este enunciado. Solo nos interesan las ecuaciones y los valores de voltaje. Ok, entonces sustituyendo valores de B en 2 y 3. Cuando yo pongo esos valores entre paréntesis, quiere decir ecuación. Ecuación 2 y ecuación 3. Tenemos lo siguiente. En 2. Voy a copiar esta ecuación directamente. Ok. Para verlo ahí mismo e irlo sustituyendo. B1, ¿cuánto es? 12 voltios. 12 voltios, está en negativo menos 12, ¿verdad? Nada más voy a poner el valor, no voy a poner wow. El signo. Exacto, bueno. El B2. Sería 110. ¿Cuánto? No se va a multiplicar. No, en L1, perdón, pensaba 10 por I1. 10 por y 1. Por I1. B3. 100 por I3. 100 y 3. B7. 200 por I1. 200 y 1. Todo eso igual a 0. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, hay factores semejantes aquí, por lo cual puedo reducir un poco esta ecuación. Tengo 10 y 1 y 200 y 1. Puedo sumarlos. Puedo decir 210 por I1 más I3. Solo hay 1, pues lo dejo igual. No tengo con quién reducirlo. I3. Y puedo pasar el término independiente al otro lado de la igualdad. Positivo. Con signo cambiado. Ya con eso yo tengo I2. La ecuación 2, perdón. Vámonos con la 3. Vamos a copiarla. B1. 12 voltios. 12. B2. 10 por I1. 10 por I1. 10 y 1. B4. B4. 50 por I2. 50 y 2. B5. 20 por I2. 20 y 2. B6. 9 voltios. 9 voltios. B7. 200 por I1. 200 y 1. Entonces es igual a 0. Vamos a hacerle un poquito más de espacio a esto. Okay. Lo mismo, vamos a reducir esta ecuación. Tenemos términos semejantes. El 10 por I1. Y 1 y 200 y 1. Puedo sumarlo. 210 y 1. Y tengo aquí I2, 50 y 20. 60 por I2. 72. Igual a 12. ¿Qué más tengo?
menos 12 con con 9 son semejantes también. Sería menos 3. ¿Verdad? aquí restando. Sí. Igual a 0. O lo que es lo mismo, yo puedo pasar ese término independiente al otro lado de la ecuación. 210. Entonces, más con 280. Es igual a 3. Igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto, mis hijos, ya yo tengo las ecuaciones simultáneas que yo necesito para resolver ese circuito. Tengo esta primera ecuación, esta otra y esta otra de aquí. Y con esto completamos lo que es la clase de electrónica o electricidad, porque eso es circuitos eléctricos, ¿no? Con eso ya completé mi trabajo yo. De ahí para adelante es matemática. ¿Cómo ustedes pueden resolver ecuaciones simultáneas? Pueden usar el método de Cramer, que es el método de matrices. Pueden usar sustitución. Pueden multiplicar una de las ecuaciones por un número en ambos lados de la igualdad, de manera que después tú la puedas sumar con otra ecuación y te dé una que sea más fácil de despejar o lo que sea. Hay muchas formas de resolver ecuaciones simultáneas. Eso se lo enseñaron ustedes en matemáticas. ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho el de matrices, porque con el de matrices, con el método de Cramer, yo podría, si solamente me interesa, vamos a suponer un solo valor de una corriente o de dos corrientes, yo no tengo que resolverlo completo. Yo puedo, si solamente me interesa I3, por ejemplo, yo usando el método de Cramer puedo conseguir I3 sin interesarme cuánto es I1 e I2. ¿Entiendes? De forma sencilla. Ahora, el tema que tienen las matrices con la clase virtual es que para mí es muy incómodo dibujar matrices en una pizarra electrónica, en un procesador de texto. ¿Qué creen? ¿Lo dejamos ahí? ¿Ustedes lo hacen de tarea? ¿O lo resolvemos nosotros? Vamos a resolverlo. Lo resolvemos, ¿verdad? Profesor, ¿y qué pasó con el menos 3? ¿Con quién? Con el menos 3, que yo me perdí ahí. O lo pasamos para el otro lado de la igualdad y se convirtió en más 3. Si no, Okay, si no cambiado. Cambia el signo. Okay. Muy bien, vamos a resolverlo, mis hijos. Vamos a llevarnos estas ecuaciones. Ok, entonces para resolverlo voy a usar el método de sustitución, porque el de Cramer, como te dije, es incómodo. Le dije es incómodo en una pizarra electrónica, en un procesador de texto. Si fuera allá en el aula, lo hiciera por Cramer. Bueno, vamos a hacerlo por sustitución. El tema de la sustitución es que uno es que tiene que determinar lo que quiere hacer. Pero bueno, vamos a hacerlo así. El de Cramer es más estructurado. Vamos a despejar. Sí, está bien. Despejar I3 en la segunda ecuación. Vamos a ver qué nos sale con eso, ¿no? Tenemos 210 por I1 más 100 I3 es igual a 12. Para yo despejarlo, pues simplemente debo pasar
los términos al otro lado de la igualdad. 12 menos 210 y 1. Y dejo a la variable sola. Paso ese 100 dividiendo para el otro lado. 12 menos 210 y 1 sobre 100. Como las fracciones son incómodas, escribir aquí, vamos a hacer la división. 12 entre 100, ¿cuánto es? A mí me enseñaron que cuando tú divides en potencia de 10, solamente tienes que mover el punto tantas veces como 0 haya, ¿verdad? Si es dividirlo, nos movemos a la izquierda. Entonces, 12, 1, 2 sería 0.12 menos 210, 1, 2, 2.1 por I1. Con eso ya yo tengo el valor de I3. Entonces yo puedo sustituir I3 en la ecuación 1. Yo tengo menos I1 más I2 más I3, pero su equivalente, ¿verdad? Sería 0.12 menos 2.1 por I1 es igual a 0. Simplificando esto, como esto es lo que esté multiplicando por 1, sería 1 por 0.12 y 1 por 2.1 sería, bueno, menos 1 menos 2.1 sería menos... ¿Dónde se me fue el cursor? Menos 3.1 por I1. Más I2 más 0.12 es igual a 0. Continuamos. Yo puedo decir que I2, despejarlo, paso este para allá con signo cambiado y me queda 3.1 por I1 menos 0.12. ¿Verdad que sí? Y ya tengo pues I2. Ya yo tengo I2 en función de I1, así que si yo lo sustituyo en la ecuación 3, ya solamente me va a quedar una ecuación lineal con una sola variable. Sustituyendo I2 en 3, ecuación 3, entonces tengo que 3 sería 210 por I1 más 70 por I2, pero I2 es 3.1 por I1 menos 0.12. Y eso es igual a 0. A 3, perdón. Ok. Entonces, necesariamente, necesito que me ayuden con una calculadora, por favor. Y me multipliquen 70 por 3.1. 217. ¿Perdón? 217. 217 por I1. Y 70 por 0.12. 8.4. 8.4 igual a 3. Entonces ya ahí sí yo puedo sumar estos dos, que es un factor común. Sería 210 más 217, son 427, ¿verdad? Por I1 igual a 3, y puedo pasar ese menos 8 al otro lado con signo cambiado.
más 8.4, o lo que es lo mismo, 11.4. Entonces tengo I1 sería igual a 11.4 sobre 427. ¿Cuánto da eso? 0.02. 0.0. 02 o 0. No, dime por lo menos 4 cifras. 0.0. 0.0273. 0273, así. Ok. Amperes. O lo que es lo mismo, para eso te pedí 4 cifras. 1, 2, 3. 27.3 miliamperes. Bien. Tanto esta como esta son equivalentes. ¿Oyeron? O sea, en un examen o lo que sea, si ustedes me lo ponen en amperes o en miliamperes, está bien. Entonces ya, si ya yo tengo I1, ya miren, I3 está en función de I1 e I2 también está en función de I1. Vamos a buscar I2. Sustituyendo I1 en I2. Teníamos que I2 era igual a 3.1 por el valor de I1 que era 0.0273 menos 0.12. ¿Cuánto da eso? Si quieren, denme esto adelante. 3.1 por 0.0273. Cero punto 0.0846. 0.0846 463 menos 0.12. ¿Cuánto da? 0.12 menos 0.0353. Bueno, eso mismo. 0.353. Sí, con 7 amperes. O lo que es lo mismo, miliamperes. 35.3 miliamperes. Negativo, Sí. ¿Por qué me dio negativo? El menos 0.12 es negativo. Y si no, está perdido. Sí, pero ¿por qué me dio negativo? No matemáticamente, no, sino lógicamente, ¿por qué me dio negativo? Por las direcciones nos equivocamos en una. No nos equivocamos, no lo ve así. Bueno, sí, le es verdad. pusimos una dirección que no era la real. Exacto. Pero el valor de la corriente es ese. Ese es mismo, 35.3 miliamperes en la dirección contraria a la que yo escogí. Exacto. ¿Entiendes? En sí, el ejercicio está bien. Pero, Puedo hacer una pregunta. sí, dígame. En la sustitución 3 en 1, ¿cómo usted multiplicó para sacar el menos 3.1 ahí? ¿A dónde era que estábamos? ¿Tú dices aquí? ¿Aquí? No, más para atrás. 3. Y 3 con 1. Ahí. ¿Aquí, en esta? Sí, para sacar el menos 3.1. Ah, ok, mira, lo que pasa es que aquí eso es menos 1 por y a la y 1, ¿verdad? Y eso es menos 2.1 y 1. Si tú lo sumas te da 3.1 y 1. Ambos son negativos, menos 1 y menos 2.1. Se suman. Ok. Está bien. ¿Entendiste? Sí. Porque no vi ahorita eso. No hay problema, para eso estamos. Ok, mis hijos, entonces entiendan eso. No es que está mal, simplemente que, como les dije, no hay manera de ustedes saber exactamente la dirección de la corriente hasta que ustedes resuelvan el ejercicio. Hasta que ustedes resuelvan el análisis del circuito. ¿Oyeron? Entonces ustedes deben asumirlo. Como a ustedes mejor les parezca. No nos preocupamos mucho con eso de la dirección. No, lo único que si tú lo tomaste en esa dirección, tienes que continuar en esa. O sea, tienes que tu análisis hacerlo en esa dirección.
Los valores de la primera y segunda ley de Kirchhoff tienen que estar en función de la dirección que tú asumiste. Si tú dices que si tú dices que es saliendo, pues tiene que ser positiva. Si tú dices que entrando, tiene que ser negativa. ¿Entiendes? No puedes variarlo. Tú asumiste esa, por eso que es bueno dibujarlo. Tú lo dibujas y entonces ya tú comienzas a trabajar en función de eso. ¿Entiendes? Sí. Muy bien, mis hijos. Entonces, por último, ya para conseguir I3, vamos a sustituir I1 en I3. Teníamos que I3, yo podría sustituirlo aquí, que nada más tengo que sustituir uno. O yo podría sustituir I1 e I2, pues ya lo tengo los dos y también despejarlo de aquí, pero es más fácil nada más sustituir uno, ¿verdad? Entonces, 0.12 menos 2.1 por I1 era 0.073. No, 273. 273. Ok, ¿cuánto da eso, mis hijos? Si me lo pueden dar completo, perfecto. Si no, me lo dan por pedazo, no hay problema. 0.12 menos lo que le dio ahí. Es menos 2.1. Menos. No, o sea, ¿con cuál número es que lo vamos a restar? No, Con no, el por 2.1. 2.1 por 0.0. Primero tiene que hacer esta multiplicación y después que tú lo vas a restar. Ok. ¿Cuánto da esa multiplicación? Dame un segundo. La multiplicación da, profe, 0.0573. Ok. Entonces, 0.12 menos eso que te dio, ¿cuánto es? 0.12 menos 0.573. 0.0627. 26. 0626. 0626. También me lo queda. O 27, ¿no? O lo que es igual. 62.6 miliamperes. Bien, mis hijos, con eso sí ya resolvieron el circuito. Respuesta. Respuesta. Y 1 es igual a 0.027.3 amperes, o lo que es lo mismo, 27.3 miliamperes. Y 2 es igual a 0.0353. Vamos a dejarlo negativo. Amperes, o lo que es lo mismo, menos 35.3 miliamperes. Y 3 es 0.0626 62.6 amperes, miliamperes. Esa es la respuesta. Con eso ya ustedes tienen prácticamente el circuito completamente analizado. ¿Qué ustedes pueden hacer con eso? Si ustedes se fijan, ya ustedes tienen los valores de corriente, los valores de tensión lo tienen por aquí solamente. Ya ustedes tienen la resistencia y la corriente que ya la tienen y ya pueden conseguir la tensión en cada uno de los dispositivos. Y si necesitan, por ejemplo, la potencia en uno de los dispositivos, sea una fuente, sea una resistencia, es voltaje por corriente. Ya la corriente, vamos a suponer, si yo necesito la potencia consumida en esta resistencia, solamente sería B4 por I2. Por tal razón, ya yo analicé ese circuito, ya yo puedo conseguir todos sus valores. Con eso, ya yo sé en cada dispositivo el consumo que tiene, la corriente que fluye a través de él, todo salud. ¿De acuerdo, mis hijos?
¿Entiendes? Sí. Sí. Pues entonces, mis hijos, esa es la tarea que ustedes tienen que hacer con los circuitos que tienen. Como esto es a veces más fácil y de hecho es más cómodo que ustedes lo hagan en una mascota, ustedes lo pueden hacer en su mascota, le tiran una foto y lo convierten a PDF y me lo suben. Ahora, ¿qué es importante? No, el procedimiento ustedes tienen que ponerlo. Eso es lo que se evalúa. No es de que al final ustedes me van a decir, no, mira, tal circuito, la respuesta es 1, 2 y 3, tanto. No, eso no es así. Porque eso no me dice absolutamente nada. Ustedes tienen que poner el procedimiento completo y tienen que hacerlo. Bien. Profesor, Dígame. no puedo escuchar bien porque se le cortó. ¿Cuál era la tarea? Ok. Bueno, vamos a la tarea directamente. Esa pizarra yo la voy a dejar, la voy a subir en el aula virtual. Incluso ya hay pizarra y grabaciones de otros grupos. ¿Dónde está? Profesor, suba. Sí, yo lo voy a subir. No te preocupes. Ok, estos ejercicios de aquí, que están en este PDF, vamos a suponer, en este le pide calcular la potencia consumida por RP. Pero para yo conseguir la potencia de RP, yo necesito la corriente que fluye por aquí. Por tal razón, yo tengo que resolver ese circuito entero, o por lo menos conseguir la corriente de este punto. Y pues así yo puedo conseguir la potencia consumida por esa resistencia. ¿Se entiende? Así que no se pongan a inventar y que no, que eso es 100 por el voltaje E24. No es así. La caída de tensión en esta resistencia no es 24. Es un voltaje que ustedes van a conseguirlo en función de la resistencia y la corriente. Y para conseguir la corriente, ustedes tienen que resolver el circuito completo. ¿De acuerdo? No lo veo, así que puede intervenir. Y tampoco se puede poner el multímetro para medir la intensidad y eso. No, porque eso sería prácticamente trampa. Porque tú pones eso en el simulador y el simulador te dice todo, te dice la corriente, y esa no es la idea. Sí, eso es lo que digo, porque yo la iba a hacer así antes de que te explicara ahora, porque si la hace así está mal, porque no tiene sentido. Pero ahora con la fórmula y eso entiendo. Usted tiene que hacer el procedimiento como va, y sí, podría tal vez usar el simulador para comprobar si está bien. Para comprobar. Eso está bien, pero necesariamente tú tienes que saberlo hacer. ¿De acuerdo? Profe, ¿puedes repetir qué significa el RP ahí? No escuché. No, es el nombre de esa resistencia, simplemente. Resistencia RP, yo le puse así. Hubiera podido resistencia Luisito o resistencia Juancito. Yo le puse ese nombre. Ok. Bien. Esa es la tarea para el próximo sábado. Y como le dije, pueden hacerle la mascota, que es más cómodo. Y además cuando usted escribe, las cosas le llegan más fácil al cerebro, porque usted tiene que leerlo, tiene que escribirlo. El cerebro tiene que verlo varias veces y así se le va quedando, se le queda más en la... Hay mejores uniones entre las estructuras del cerebro, ¿no? Entonces aquí ustedes lo tienen que subir en esta tarea. Así aunque lo hagan en la mascota, tienen que tomarle foto, convertirla a PDF y subirla. Y por favor que sea legible. Si lo pueden hacer en un procesador de texto, mejor. Pero no se los exijo porque sé que es incómodo trabajar matemática en procesador de texto. Bien. Maestro, y la otra tarea que dice tarea de ejercicio análisis de circuito, que dice estos ejercicios representan 5 puntos el segundo parcial. ¿Esta de aquí? No el mismo, no es el mismo, sí, esa misma. ¿Esa misma, El PDF es diferente a esa. No, porque tú no parece que no había llegado en ese momento que lo dije. No cojan este ejercicio.
Eso hipervínculo no lo cojan. Porque eso me lo pone directamente el simulador. Y el simulador lo pone donde él encuentra la palabra ejercicio. Entonces sucede que él no me está cogiendo esto de aquí. Él me está yendo a uno que son más para adelante, que son de una semana más para adelante. Entonces, creo que el primer día le dije, no se lleven mucho de estos hipervínculos que están aquí. Vayan directamente a lo que está debajo de la viñeta, porque a veces no coinciden. Si ustedes cogen aquí estos ejercicios, dicen, estos ejercicios, cuando le dé ahí te va a traer uno que son de una tarea que viene más para adelante, que todavía yo no le he enseñado esa técnica. Se pueden hacer por Kirchhoff, pero es incómodo. Con razón yo tenía la mente loca con esa tarea. Exactamente. Y creo que se lo dije del primer día. Le dije, no se lleven de esos hipervínculos que tienen en la guía. Vayan directamente a lo que está en la parte de actividades y eso por eso, porque ha pasado muchas veces que se pierden ustedes. Ok, profesor, con respecto a eso, yo había hecho esa tarea, entonces supongo que sería quitar el PDF y hacerla de nuevo, que es la correcta, y volver a subirla. Por favor, sí. Tiene hasta el otro sábado para hacerlo. Yo la tenía para este sábado, pero como ustedes son los últimos de la última sección y es el sábado, pues prácticamente no iban a tener tiempo para hacerlo y algunos ejercicios toman un ratico para hacerse, como ustedes vieron. Entonces, son para el próximo sábado ahora. Dígame. Yo tengo una preguntita porque yo no pude coger la clase de laboratorio esta mañana. Entonces, yo sería no hubo reunión de laboratorio esta mañana. No sé si viste el mensaje. Hay una tarea que sí tiene que hacer y que es para hoy. Sí, era esa misma tarea que le iba a preguntar. Porque yo lo único... Hay una cosita que yo no entiendo de la tabla y es lo que es exactamente la pendiente en ese... La pendiente se le enseñan a ustedes en bachillerato, creo que en geometría. Ah, eso era. No, tú vas a sacar la gráfica. La pendiente del gráfico. Exactamente, eso es. No, era eso. Lo que pasa es que a mí en Google yo me imaginé que pendiente iba a ser un término electrónico y como yo no entré a la clase, no me di cuenta que no había clase hoy y que estaba en el hospital, yo pensé, bueno, tal vez lo explico ahí, le voy a preguntar ahora en fundamento. No, si mira, es la pendiente de un gráfico. Tú vas el sábado que viene, laboratorio, ustedes van a ver que un ejercicio, no un ejercicio, un experimento parecido, obviamente, con elementos, con cable y cosas, fue lo que hizo para conseguir lo que es la ley de Ohm. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan ustedes mismos. Por eso no les doy mucho detalle. Yo lo que quiero es que ustedes lleguen a las conclusiones o unas conclusiones parecidas. Obviamente ya sabiendo lo que hay. Profe, yo tengo una pregunta respecto a eso. Dígame. Donde dice que hay que anexar una gráfica, ¿usted se refiere a que se inserte una gráfica de líneas con los datos que me dé la tabla? Una gráfica. Una gráfica, tú vas a poner eso en Excel. Yo me imagino que eso tú no lo vas a hacer a mano. Okay, tú lo vas a poner en Excel y vas a sacar una gráfica. Ok. Sí. Bien, mis hijos, pues yo creo que por hoy podemos dejarlo hasta ahí. Nos vemos entonces el próximo sábado. Yo tengo otra preguntita, profe, con respecto a la tarea del laboratorio, que usted no especifica si hay que subir los procedimientos. Tú tienes que hacer una gráfica, tienes que llenar la tabla. Ahí no hay tanto procedimiento. Digo yo, pero los procedimientos, por ejemplo, de la ley de Ohm para conocer el amperaje. Es que esa tarea todavía no te habla de ley de Ohm. Tú haces lo que te diga la tarea. La tarea te dice a una tabla, a una gráfica y saca la pendiente a eso. ¿Y qué tú entiendes que significa esa pendiente y qué tú entiendes que significa el inverso de esa pendiente? Sí, ok. Si tú te fijas, nadie te está hablando de Ohm ni nada de eso todavía. Eso es algo que tú tienes que decirlo tú. Lo que pasa es que para los cálculos, en realidad, si uno lo puede hacer por la ley de Ohm, por eso pregunto. Lo que pasa es que la ley de Ohm fue un resultado de ese experimento. No es, ¿tú entiendes? Sí, entonces yo lo que quiero es que tú llegues a la ley de Ohm, no que la cojas como el procedimiento para llegar a los resultados. Hacerlo, ¿tú me entiendes? Que se haga de cuenta que no existe. Imagínate que tú nunca la has oído.
Exacto, aunque ya yo te lo dije, pero es así, Sí. esa es la idea. Más o menos un experimento parecido fue el que hizo Ohm. ¿Entiendes? Ok, comprendo, gracias. Pues nada. Bien, mis hijos, pues nos vemos el próximo sábado entonces. Pasen buenas. Pasen buenas. Ok, un placer. Gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos entonces el próximo sábado. Igual. Gracias. Buenas.